matrimonio perfecto. Sí, eso es lo que tenía. O al menos, hasta donde podía decir, ese era realmente el caso. Mi esposa, Gilly, y yo atamos el nudo proverbial hace casi 20 años. De hecho, cumpliré 20 años en unas pocas semanas el 10 de diciembre. Y podría decir honestamente que no había mucho que pudiera cambiar para hacer nuestra vida juntos aún mejor. Por supuesto, discutíamos, pero reconciliarnos siempre era mucho más agradable. Así éramos nosotros en nuestro matrimonio. Solo hubo un periodo verdaderamente oscuro. Y fue en el segundo año, ambos nos casamos jóvenes. Yo tenía 20 años, y Gilly solo 18. Y habíamos sido novios de la infancia que vivían en la misma cuadra. Mi hermano mayor, Bob, se había casado con la hermana de ella, Pam, el año anterior, y parecía la decisión correcta. Nuestro problema era que los otros dos tuvieron su primer hijo dentro del primer año. Y nosotros no podíamos. Nos hicimos pruebas, los dos, aunque los médicos nos dijeron que nos preocupábamos demasiado y simplemente debíamos dejar que sucediera. Pero el problema era los padres de Gilly, o más bien su madre, que nos seguía diciendo que comenzáramos una familia. Por supuesto, su familia era así. Y además de su hermana Pam, Gilly tenía 3 hermanas más. Jen, mi suegra, estaba desesperada por tener un hijo varón, ya que ella misma no había podido dar a luz uno. Y, por supuesto, el primer hijo de Bob y Pam fue otra niña. Presión. Los resultados de las pruebas resultaron ser bastante inconclusos. Gilly estaba bien, pero para mí, la cantidad de material activo era un poco baja. O algo así. Todavía no entendía nada. Los médicos nos aseguraron que no era nada serio, que todo estaba bien, que solo necesitábamos ser pacientes. Y que nuestro primer hijo decidiría por sí mismo cuándo llegar. Resistimos. Pero eso no significaba que nuestro matrimonio no estuviera bajo presión. Afortunadamente, resultó que no tuvimos que esperar demasiado tiempo. Y en el tercer año de nuestro matrimonio, Gilly dio a luz justo como prometió el médico. Linda es una hermosa bebé en todos los sentidos, pero solo una niña más. Esto al menos tranquilizó nuestros temores sobre si podríamos tener un hijo o no, y a partir de entonces, las cosas se calmaron y nuestro matrimonio se volvió perfecto y continuó así, sin duda porque estábamos más relajados. Pronto, Gilly quedó embarazada nuevamente, y finalmente nació Tom. Sí, un niño, y toda la familia estaba en el séptimo cielo. No te hagas la idea de que a las niñas se las ignoraba o amaba menos. Pero el primer hijo en la familia simplemente hacía que todo fuera especial. Bueno, lo hice primero, me jacté con mi hermano mayor. Pero él simplemente me sonrió y me dijo que le diera tiempo. Bueno, lo tuvo. Y efectivamente, al año siguiente nació su primer hijo. Nosotros no tuvimos otro. Lo llamamos Mike. No es como los autobuses, ¿verdad? Esperas para siempre, y luego vienen un montón de ellos de golpe. Probablemente porque éramos 2 hermanos y 2 hermanas. Todos vivíamos como una gran familia feliz. Incluso cuando las otras hermanas de Gilly se casaron, simplemente se sintieron atraídas allí. Fue genial para los niños. Y, por supuesto, ninguno de nosotros nunca careció de un niñero cuando lo necesitábamos. Hasta donde sé, otras parejas eran tan felices como Gilly y yo, simplemente disfrutando de las maravillas de una vida matrimonial sencilla. Con una familia amorosa cerca. También hubo algunos otros contratiempos. Como cuando Bob tuvo un accidente en el trabajo. Y tuve que estar prácticamente atado a su lado. Mientras le transfundían lentamente mi sangre. Lo superó. Y por supuesto, yo no salí peor parado. A menudo bromeábamos fraternalmente. Que ahora éramos verdaderamente hermanos de sangre. A medida que se acercaba nuestro 20º aniversario, nos preguntábamos cómo celebrarlo. Bob y Pam habían celebrado su aniversario el año anterior. Y a todos les había gustado reunirse tanto.
que decidimos hacer algo similar. Y reservamos una sala privada en un hotel local. Para una gran reunión de familiares y amigos. Para entonces, Linda era una chica muy hermosa de 17 años. Más joven, y quizás aún más hermosa que su madre. Con un cabello castaño oscuro lujoso. Y unos ojos verdes que llamaban la atención siempre que miraba en tu dirección. Estaban construidas de la misma manera, ambas delgadas, con piernas hermosas. Y otras ventajas en las que quizás el padre no debería enfocarse demasiado. Por supuesto, ella tenía toda una serie de novios. Y uno u otro estaba constantemente apareciendo en la casa. Pero tenía la cabeza sobre los hombros, así que simplemente lo aceptábamos. Tom, siempre pensé, era un poco más como yo. Más corpulento, y eso le quedaba bien. Amaba el rugby tanto como Bob y yo a su edad. Y casi a los 16 años, ya jugaba regularmente como medio scrum en el primer equipo de su escuela. Y el joven Mike, el más joven, bueno, quizás estaba pasando por un momento difícil. Y sin ser tan bueno en deportes como Tom. O, en ese sentido, tan popular como Linda. Pobre Mike estaba pasando por un mal momento. Nada grave. Era muy inteligente, quizás incluso más que los otros dos. Y le iba muy bien en la escuela. Simplemente actuaba como un adolescente completamente normal, completamente incomprensible ese día. Quizás debería haber sido más comprensivo ese día. Quizás debería haber ignorado el lío que dejó en la mesa del comedor. Tal vez debería haberlo limpiado yo mismo. Pero, ¿lo hice? No. No te vas hasta que limpies este desorden, Mike, le dije firmemente. Lo haré más tarde, respondió con pesar. Hazlo ahora, Mike, insistí. ¿Por qué siempre te ensañas conmigo?, gritó perdiendo la compostura. No estoy siendo quisquilloso, le dije con firmeza. Eres parte de esta familia y te someterás a nuestras reglas al igual que los demás, ¿me obligarás? Mike casi lloraba, perdiendo repelmente la compostura. Soy tu padre y harás lo que diga, espeté, empezando a perder la paciencia. ¿Seguro que eres mi padre?, gritó de vuelta. ¿Estás seguro de eso? Me detuve de repente, mi siguiente línea aún atrapada en mi garganta, impactado por lo que acababa de decir. Lo siento, papá, dijo Mike levantándose con una expresión dolorida en su rostro. Lo siento, papá, no quise decir eso. Arreglaré todo ahora mismo. Con estas palabras se dio la vuelta y rebuscó en la mesa, recogiendo libros y otras cosas que había dejado allí. Unos minutos después, todo estaba claro y salió de la habitación sin decir una palabra más, dejándome en mi propio mundo, preguntándome si este mundo iba a derrumbarse sobre mí. El problema, por supuesto, era que Mike siempre fue diferente de los otros dos, más dócil, más serio, pero menos extrovertido que sus hermanos mayores. A menudo me preguntaba por qué era tan diferente e incluso lo discutía con Gilly, pero ella simplemente encogía los hombros y decía que era solo mi imaginación. ¿Así era yo? ¿Qué llevó a Mike a hacer este comentario? Si simplemente lo hubiera gritado enojado y se hubiera marchado, habría estado enojado con él. Pero eso habría sido todo. Pero se disculpó tan rápido y retractó el comentario. ¿Por qué? ¿Qué sabía él que yo no sabía? Oh. Realmente no quería pensar en los pensamientos que cruzaban mi mente inquieta en ese momento. Mi primera reacción fue salir corriendo a buscar a Gilly y exigirle saber qué había hecho. ¿Pero a dónde llevaría esto? ¿Qué diría? No podía simplemente ir y acusarla de hacer el amor con otro tipo a mis espaldas. Si fuera el caso, simplemente lo negaría. Y si no, ¿cómo podría perdonarme por dudar de ella? Además, esto fue hace 16 años o más. Pero, ¿cambia algo esto? ¿Realmente todavía está sucediendo? Me sentía enfermo en el estómago. Quería vomitar y aún no sabía si tenía alguna razón para preocuparme. ¡Oh Dios, qué día tan terrible era!
Tipos de sangre. Esto es, pensé, y sin más preámbulos, entré en nuestra oficina y ordené los registros médicos de los niños. Linda, Tom y Mike. Todos los cuales, después de donar sangre a mi hermano, sabía que eran iguales que la mía. Sentí una ola de alivio que me invadió hasta que se me ocurrió que los tipos de sangre no cuentan toda la historia. Si Mike hubiera sido diferente, entonces hubiera sido una cosa. Pero el hecho de que todos fueran del mismo grupo podría haber sido simplemente una coincidencia y no confirmaba que realmente fuera mi propio hijo. ¡Oh Dios mío! ¿Qué hacer? Prueba de ADN. No podía creer que se me hubiera ocurrido ese pensamiento y que un comentario descuidado de un hijo enojado me hubiera desequilibrado. Estaba en pánico sin razón alguna, pero cuando esa noche en la cena, Mike no pudo mirarme a los ojos durante toda la comida, comencé a preocuparme de nuevo. Y cuando saltó de la mesa sin decir una palabra a nadie, realmente me preocupé. ¿Qué le pasó a Mike?, preguntó Gilly, también notando su extraño comportamiento. No tengo ni idea, respondí encogiéndome de hombros. ¿Tienen ustedes hijos alguna idea? Ambos negaron con la cabeza, probablemente ni siquiera notaron nada extraño. ¿Está molesto por algo?, pregunté, pero solo negaron con la cabeza. Después de esperar a que los dos adolescentes dejaran la mesa, reuní valor para cuestionar un poco a mi esposa. Mike es tan diferente de los otros dos, Gilly, comencé. ¿Alguna idea de por qué podría ser esto? Oh, no repitamos este tema, David, respondió ella, levantándose para guardar los platos. Él no es tan diferente. Simplemente es un poco más profundo que los otros dos. Fin de la conversación. ¿Fue esto intencional o ella realmente estaba indiferente a ello? Realmente no lo sabía. Prueba de ADN. ¿Por qué no averiguarlo? Y 20 minutos después ya estaba buscándolo en internet. Una hora después mi cabeza estaba llena de datos y cifras. Pero para ser honesto, no estaba mucho más sabio. No fue hasta el lunes por la mañana que encontré el nombre del laboratorio que realizaba la prueba. Me llevó casi una hora encontrarlo, y sin duda mi secretaria lo habría hecho mucho más rápido. Pero, ¿cómo le explicas a tu secretaria por qué lo necesitas? Exactamente. Por eso decidí hacerlo yo mismo. Ellos podían hacerlo. No tenían problemas. Pero era caro, especialmente si querías resultados tan rápidamente como los quería yo. Pero tenía que saber antes de arriesgar mi matrimonio. ¿Era Mike mi hijo o no? Cuando les dije que tenía 3 hijos, se ofrecieron a enviarme muestras de cada uno de ellos para cruzarlas con una mía. ¿Alguna vez has intentado sacar siquiera un pelo de tus hijos adultos? No es fácil, déjame decirte. Y con Mike evitándome en cada oportunidad, esto era lo más difícil de todo. Sin embargo, lo logré, las envié y esperé. Ahora solo tenía que esperar información sobre si Mike era mi hijo. Durante la próxima semana, Mike pareció calmarse nuevamente. Quizás aliviado de que no lo había confrontado sobre su estallido. Casi llegamos al punto en el que sentía que podía abordar el tema con delicadeza. Pero decidí que era mejor esperar los resultados, ya que estaba siguiendo ese camino. Mi esposa, por supuesto, seguía siendo su amorosa de siempre. Y nada más parecía cambiar en nuestra rutina diaria. No puedo decir que fuera el momento más apasionado que he tenido en estos días. Pero no lo rechacé. Las dudas me corroían y suspiraba. Y aunque hacía todo lo posible por ocultarlo de Gilly, simplemente no podía hacer el amor con ella. Sin preguntarme quién más podría haberlo hecho en los 20 años de nuestro matrimonio. Una noche, cenaba con mi hermano y su esposa. Y cuando nos quedamos solos, casi le confesé mis temores. Él y yo éramos muy similares en casi todos los aspectos. Así que si alguien más era el padre de Mike, entonces la razón me decía que no podía ser él. Dios mío, ¿por qué siquiera pensé eso? ¿Realmente me he vuelto tan paranoico ya? Sin embargo,
Algo me detuvo. No tenía que cargarlo con mis dudas. Y después de todo, estaba seguro de que estaría allí para mí. Si los resultados resultaban ser malos. Permanecí tranquilo. Él estaba en silencio. Yo estaba tan callado que Healy me preguntó un par de veces si estaba bien. «Estoy bien», le respondió. «Solo tengo algunas cosas en mente». Ella pareció preocupada por un momento, pero no me cuestionó. «Los resultados han llegado. Pedí que los entregaran en mi oficina. Por si Healy llegaba antes que yo y abría la carta. La leí con manos temblorosas, tratando de entender qué significaba todo eso. ¿Este pedazo de papel realmente significaba el fin de mi matrimonio? Lo leí. Hasta donde pude ver, los resultados de Mike coincidían bien con los míos. Y me sentí relajado, aunque aún no entendía todo. Probablemente ya hayas adivinado que los términos médicos son un completo lío para mí. De hecho, todo el informe estaba lleno de buenas coincidencias y coincidencias cercanas. Así que parecía que todo era una tormenta en un vaso de agua. ¡Qué alivio! Sentí que las lágrimas me inundaban los ojos. Y agradecí al cielo por no haberle contado a Healy mis temores. Decidí compensárselo esa noche. Tal vez invitarla a cenar y luego. Después de releer la carta de COVID, a la que no había prestado mucha atención, vi que el laboratorio quería que los llamara para discutir los resultados. Supongo que era solo una excusa para sacarme más dinero y pensé, ¿debería molestarme? «Hola, soy Davy Jones», dije cuando contestaron el teléfono. El Dr. Haskins me pidió que lo llamara. Después de darle a la mujer algunas recomendaciones y demás, finalmente me conectaron con el buen doctor. «Hola, señor Jones», me saludó. ¿Ha tenido la oportunidad de familiarizarse con los resultados que le enviamos? Sí, respondí con confianza. Si entendí correctamente, parece que mis temores sobre mi hijo Mike eran infundados. Sí, pero me temo que no es tan simple, soltó y el suelo pareció desaparecer bajo mí mientras esperaba que destruyera mi mundo. ¿Estás diciendo que no es mi hijo?, murmuré de vuelta. Ese no es el punto, señor Jones, continuó. Las probabilidades de que no sea su descendencia son menos de 1.000.000 a 1. Apostaría toda mi reputación a que es su propio hijo. Entonces, Mike es mi verdadero hijo, respondí con alivio. Sí, señor Jones, ¿cuál es el problema entonces? Continué vacilante. ¿Qué más podría estar mal? Para ese momento ya estaba muy preocupado porque había leído en algún lugar que las pruebas de ADN podrían detectar enfermedades genéticas y cosas por el estilo. ¿Estaba enfermo Mike? Tal vez uno de nosotros tiene algo terrible. ¿Qué iba a decirme? Estas son las otras 2 muestras que envió, me dijo el doctor seriamente. ¿Los de sus hijos, hermano y hermana? Sí. ¿Qué les pasa?, pregunté, empezando a entrar en pánico. ¿Hay algo mal con uno de ellos? Bueno, parece que son solo medio hermanos de su hijo menor, señor Jones. Medio hermanos y hermanas. Les hice. ¿Qué significa esto, doctor? ¿Qué son medio hermanos? Eso significa, señor Jones, continuó, que es muy poco probable que usted sea su verdadero padre. Dejé caer el teléfono y lo siguiente que supe es que llegué con un grupo de colegas de trabajo a mi alrededor. Dale un poco de aire, escuché que alguien me llamaba mientras lentamente recuperaba el sentido, luchando por respirar. ¿Estás bien, Davy?, preguntó otra voz y asentí con la cabeza, tratando de ponerme de pie. Me ayudaron y me encontré sentado en mi silla con gente detrás de mí murmurando sobre cómo estaba en la oficina y cómo estaban todos estresados debido a la carga de trabajo. ¡Qué tontería! Si tan solo supieran. Me consiguió alguien para llevarme a casa, diciéndome que me tomara el día libre. Estaba agradecido de que la casa estuviera vacía cuando llegué. Healy estaba en su trabajo a tiempo parcial y los niños estaban en la escuela.
Tenía que hacerlo. Realmente no quería hacer esto, pero tenía que hacerlo. Con dedos temblorosos marqué de nuevo el número del laboratorio y unos momentos después estaba hablando de nuevo con el doctor, disculpándome por cortar la llamada anteriormente. Lo siento, señor Jones, dijo. Debería haberle advertido de antemano, pero solo trabajamos con correo y a veces esto es muy difícil. Le dije que sabía que no había nada malo conmigo y él repasó los resultados de la prueba conmigo nuevamente. Mike definitivamente era mío. Linda y Tom apenas eran mis hijos, pero los resultados decían que todas las coincidencias eran buenas o cercanas. Doctor, supliqué. Podría haber algún tipo de error si solo tuviéramos una muestra, explicó con cuidado. Muy bien, podríamos pedir otra muestra para realizar pruebas. Pero con 2 muestras, es casi 100% seguro que estos 2 son hermano y hermana. Pero me temo que es poco probable que sea su padre. Pero dijiste que estaban cerca, repetí aferrándome desesperadamente a un hilo delgado de esperanza. ¿Qué significa eso? ¿Tiene un gemelo, señor Jones? Preguntó con cautela. ¿O tal vez hermano? ¿Mi hermano? Exclamé emocionado. ¿Qué tiene que ver él con esto? Debes sacar tus propias conclusiones, señor Jones, continuó el médico. Si pudieras obtener la muestra de tu hermano, podríamos analizarla. Pero ya no escuchaba. Mi pequeño mundo ideal realmente terminó abruptamente. ¿Qué hacer al respecto? ¿Quería terminar mi matrimonio? ¿Quería terminar mi relación con mi único hermano? Puedes cancelar a tu esposa, pero definitivamente no puedes cancelar a tu hermano. Tal vez sea mejor seguir viviendo como si no supiera nada. Seguir viviendo una mentira patética. De todos modos, no podía. ¿Y Mike? Él sabía algo, eso seguro. Pero parecía estar en el extremo equivocado del asunto. Por supuesto que veré a mi hijo Mike de manera diferente a partir de entonces. Pero, ¿amaré menos a Linda y Tom? No podía imaginar qué sería. ¿Cómo podría? Eran mis hijos y ningún pedazo de papel podría cambiar eso. ¿Y Hilly? Esa era la pregunta. ¿Qué pasa con esta mujer? ¿Y mi hermano, por cierto? ¿Y Pam, mi hermana en desgracia? ¿Qué le pasa? ¿Cómo tomará la noticia? ¿Cómo tomará el resto de la familia la noticia? Demasiadas preguntas daban vueltas en mi cabeza. Oh Dios, todo esto era tan difícil y no me sentía listo para el desafío. Recuerdo haber salido por la puerta principal y comenzar a caminar por la calle. Pero lo siguiente que recuerdo fue despertar en el hospital con vendajes en los brazos. Caí debajo de un auto mientras estaba completamente borracho, pero no lo supe en ese momento. Davy, ¿estás bien? Miré hacia atrás para ver quién hizo la pregunta. Pero dolía. Dolía mucho. Me di cuenta. Y me di cuenta de que era mi ex esposa hablándome. No, todavía no, de todos modos. Todavía era mi esposa. No dije nada. Al menos nada significativo. Simplemente no sabía qué decir. ¿Qué tal? Hola, cariño, acabo de descubrir que los 2 niños no son míos. Y que me engañaste con mi hermano. ¿Tuviste un buen día? ¿Qué hay para cenar? No suena del todo bien, ¿verdad? En cualquier caso, resultó que mis lesiones estaban lejos de ser mortales, y al día siguiente me enviaron a casa. Sin embargo, no había nada que pudiera hacer para ayudarme a mí mismo, así que me demoré mientras tenía que depender de Hilly para ayuda. Me dio tiempo para pensar, tiempo para planificar. Sin embargo, el tiempo se desperdició, y todavía no sabía qué hacer. Pero de alguna manera, Mike y los otros 2 niños parecían ser el principal problema. Cualquiera que fuera la decisión que tomara, debía ser en su mejor interés. Incluso si mis intereses tenían que sufrir. A partir de ahora, los intereses de Hilly vendrán en último lugar.
Todo lo que sabía era que nuestro 20º aniversario de boda se acercaba, y la habitación estaba reservada para una gran cena. Para entonces, todo debería estar resuelto. Dentro de una semana más o menos. Estaba más o menos de vuelta a la normalidad, al menos físicamente. Y todo parecía volver a la normalidad, mientras me preguntaba qué hacer. Excepto por Mike, quien parecía estar en peligro de descarrilarse y tenía la edad justa para hacerlo. Tendrás que hablar con él, Davi, dijo Gilly tarde una noche. No sé qué le pasa. Parece que ya no quiere hablar conmigo. Hablaré con él, prometí. ¿Tienes alguna idea de qué le pasa? Preguntó. Come algo, respondí brevemente. ¿Quieres hablar de ello conmigo, Davi? No realmente, respondí, lo que la desanimó un poco. La oportunidad se presentó al día siguiente cuando lo encontré solo en su habitación, y a menos que me apartara, no podría evitar que me acercara a él. ¿Quieres hablar de lo que te preocupa, hijo? Comencé suavemente. Simplemente sacudió la cabeza, no quería hablar. Tal vez tenga algo que ver con ese día, Mike. Lo empujé ligeramente. Bueno, sobre nuestra relación. Mike me miró, y no pude evitar notar la lágrima en su ojo. De repente, comenzó a verse mayor que sus tiernos años. No sabes, papá, ¿verdad? Me desafió. Puede que sepa más de lo que piensas, hijo, le respondí, tratando de mantener una sonrisa en mi rostro. Entonces, ¿por qué no haces algo al respecto, papá? Se quejó. ¿Por qué les permite salirse con la suya? Espera. Las cosas no iban como pensaba, no es como si estuviéramos hablando de lo mismo. ¿Salirse con qué, hijo? ¿Qué más podía decir? Realmente no sabes, papá, repitió. Aparentemente no, hijo, me vi obligado a admitir. Esta es mamá y el tío Tim, papá, me dijo en apenas un susurro, cuando estás en el trabajo una vez al mes más o menos. Esto es vergonzoso, tío Tim. Dios mío. Tim era el esposo de Ann, otra de las hermanas malas de Gilly. Oh, eso, murmuré patéticamente, sin saber qué más decir. Lo han estado haciendo durante años, papá, me dijo mi hijo. Linda piensa que soy hijo de Tim, no tuyo. En este punto, se derrumbó y lloró, y lo abracé para consolarlo. Hacía mucho tiempo que no hacía esto, y me sorprendió lo grande y fuerte que se sentía mi niño. Te garantizo absolutamente, Mike, lo consolé, siguiendo abrazándolo. Eres mi hijo en todos los sentidos. No de Tim. ¿Cómo lo sabes, papá? Sollozó. ¿Cómo puedes estar seguro? Estoy seguro, hijo, le dije firmemente. Créeme, estoy seguro. Chateamos un rato y, sin revelar demasiado, lo convencí de la paternidad, y fue como si un peso se hubiera quitado de sus hombros. Sin embargo, no hubo mención de que mi hermano fuera padre de otros 2 niños, y descubrí que mi familia ideal no era tan feliz y contenta como creía. Tanto Linda como Tom sabían sobre la aventura de sus madres con su tío. Pero sin saber qué hacer al respecto, optaron por hacer la vista gorda. Qué terrible situación puedes poner a tus propios hijos. Pero Tim Lord, su esposa Ann, era la menor de 4 hermanas y, sin duda, la más hermosa de todas. Gilly era lo suficientemente atractiva, pero Ann. Otro golpe fue asestado al corazón de mi llamado matrimonio perfecto con Gilly. Unos días después, llevé a los 3 niños a cenar y hice lo más difícil que he hecho en mi vida. Les conté. Les conté todo. Descubrí todo. No tenía idea de cómo reaccionarían, pero lo tomaron bien. Linda lloró un poco y Tom se sentó con la cabeza entre las manos. Los 3 querían ir a conocer a su madre de inmediato, pero los convencí de esperar, ya que tenía algunos asuntos que resolver primero. Los 3 juraron su amor y devoción hacia mí y estuvieron cerca de rechazar volver a ver a Gilly. Yo, por supuesto, los convencí de lo contrario, recordándoles que,
pase lo que pase, ella seguía siendo su madre y cuidaba excelentemente de todos ellos. Sus vidas. Hablé de ella en términos que realmente no sentía. Especialmente cuando los niños me contaron su historia. Hilly, mi amada esposa, aparentemente había tenido una relación con su cuñado, Tim, durante algún tiempo. Pero probablemente no lo suficiente. Ser el padre de Mike una vez al mes también podría ser una gran exageración. Pero siendo honesto, ninguno de nosotros lo sabía. Lo único que sabía era que los niños estaban muy agradecidos de que les contaran todo esto. Y los tres lloraron. E incluso Tom. Cuando nos reunimos al final de la noche. Corrijo la última afirmación. Los cuatro estábamos llorando. Necesitaba vengarme. Pero de una manera que no causara dolor a mis hijos. Y sí, uso ese término con precaución. Me refiero a mis hijos. Pensé durante mucho tiempo, pero no se me ocurrió ningún acto espectacular de venganza. Debería haber sido solo una confrontación directa. Al menos tenía un evento donde podría hacerlo. La familia se reunió como una familia debería hacerlo. Mis padres para ese momento ya habían fallecido. Y Bob y yo llegamos bastante tarde esa noche a la cena de celebración. Éramos 39, en su mayoría miembros de la familia Hilly y sus familias. Pero también había otros amigos nuestros. La cena estuvo bien. Al menos eso me dijeron. Y en cuanto a mí, podría comer cartón y beber agua. Llegó el momento de los discursos, y tal vez sea un comienzo. Estaba sudando profusamente y respirando profundamente para calmarme. Lo que tenía que hacer no era fácil, pero tenía que hacerlo. Damos la bienvenida a toda nuestra familia y amigos, comencé, y por unos momentos seguí hablando de cosas poco importantes. Ahora celebremos 20 años de matrimonio con mi esposa, Hilly. Finalmente terminé. Hubo algunas cosas muy interesantes, incluso íntimas y personales sobre mi matrimonio con mi querida esposa que quiero contarles a todos ustedes. Hubo risitas alrededor de la mesa grande y uno o dos comentarios groseros sobre nuestra supuesta vida. Hilly se sonrojó. Todos pensaron que estaba bromeando, pero que equivocados estaban. Cuando cesó la risa primero, Linda se levantó de su asiento y salió del comedor, seguida por Tom y luego Mike. No dijeron una palabra a nadie, y toda la mesa observó sus espaldas con asombro, sin entender qué estaba sucediendo. Los tres, vuelvan aquí, gritó Hilly enojada, saltando de pie. No sean tan groseros con su padre. Solo Tom respondió, volteando a mirar a su madre por un momento y sacudiendo la cabeza en desaprobación antes de unirse a su hermano y hermana afuera. David, me gritó mi esposa. Haz algo. Diles que vuelvan inmediatamente. Está bien, cariño, le dije muy firmemente. Ya saben lo que voy a decir. Y como se trata de los tres, tal vez sería mejor que no estuvieran aquí. La boca de Hilly se abrió de sorpresa, primero por la sorpresa de cómo respondía su demanda, y luego por la preocupación al pasar por su mente todas las posibles razones de mi comportamiento. Siéntate, Hilly, le dije, mi tono no dejaba lugar a dudas de que no estaba para bromas. Como decía, continué mirando a las personas a mi alrededor. Tuve 20 maravillosos años de matrimonio, un matrimonio perfecto, o eso creía hasta hace un par de semanas. Hice una pausa para dar efecto y la atmósfera alrededor de la mesa se volvió eléctrica. Algunos parecían desconcertados. Otros aún sonreían, esperando una broma. Pero algunos estaban muy preocupados, incluyendo a algunas personas que me sorprendieron. Imagina mi sorpresa, continué, cuando nadie dijo nada, al descubrir que Linda, mi querida Linda, en realidad no es mi hija. ¡Oh Dios mío! Hilly sollozó en silencio, cubriendo su rostro con las manos, la única que emitió un sonido. ¿Quieres contarle a todos quién es el padre real de Linda, Hilly?, le pregunté, pero ella guardó silencio, sollozando ruidosamente, el único sonido que rompió el completo silencio a mi alrededor. Está bien, entonces, continué.
¿Alguien más quiere decirle a todos quién es el padre de Linda? ¿Alguien más quiere decirle a todos quién está haciendo el amor con mi esposa a mis espaldas? Nadie habló y yo simplemente me quedé allí, fulminando con la mirada a la familia y amigos a mi alrededor. Tan terrible como era, de alguna manera extraña, tomé un extraño placer en burlarme de las personas que me estaban engañando. Ninguno de ellos sabía cuánto había descubierto. No pude evitar darle a mi hermano Bob una mirada particularmente severa, y él claramente se hundió bajo mi mirada, dándose cuenta de que el juego había terminado. ¿Entonces nadie va a confesar? Les pregunté, ¿tengo que decirle a todos quién es? Luego me sorprendí. Y fue una sorpresa cuando la esposa de Bob, Pam, se levantó de un salto. No es lo que piensas, Davy. Gritó con sufrimiento. No fue una aventura ni nada por el estilo. Solo fue hacer el amor unas cuantas veces para embarazar a Hilly. Toda la familia estaba desesperada por tener un niño, especialmente la madre, y tú parecías incapaz de engendrar un hijo. Afortunadamente, en ese momento, nadie me golpeó con la proverbial pluma. De lo contrario, definitivamente me habrían derribado. Ella sabía. Lo sabía bien. Pam sabía que su esposo, mi hermano, era el padre de mi hija. Miré alrededor de la mesa y vi que estaba dividida en dos grupos, amigos que no sabían y familiares que en su mayoría parecían saber. Mientras yo estaba de pie intentando recobrar el sentido, mis amigos, uno tras otro, se levantaron, dieron excusas y se fueron avergonzados, dejando 17 o 18 de nosotros, todos miembros de la familia. Vayan a jugar allí, dijo Julie, una de las hermanas de Hilly, y uno a uno los niños más pequeños fueron llevados fuera del camino. También se les dijo a los adolescentes que desaparecieran, pero fue como EastEnders, Coronation Street y vecinos combinados en uno, y ninguno de ellos se iba justamente. Lo sabían bien, ¿verdad? Exclamé, mirando a mi alrededor. Todos saben sobre este desastre, excepto tal vez los niños. Algunos de los esposos parecían un poco confundidos, pero por lo demás nadie lo negaba. Escucha, Davy, dijo mi hermano, no es lo que parece, para ser honesto. Quiso añadir otro comentario estúpido, pero mi mirada de odio lo silenció. Así que todos sabían que Bob estaba haciendo el amor con mi amada esposa y era el padre de Linda. Exigí a los que estaban sentados en la mesa. Nadie dijo que sí, pero tampoco nadie lo negó. Solo sucedió 3 veces. Davy, dijo Pam de nuevo, lo suficiente para embarazarla. ¿De quién fue esta idea? Les grité en voz alta, empezando a enfadarme de nuevo. Nadie dijo nada, pero simplemente había demasiadas miradas dirigidas a Jen, mi suegra. Podría haberlo adivinado. Gracias, mamá, le dije solemnemente. Tu desesperado deseo de tener un hijo en la familia me costó mi matrimonio. No, Ali. Gritó finalmente, decidiendo participar. Por favor, no digas eso, Davy. No puedo vivir sin ti. Claro que solo puedes perdonarme por un error. ¿Un error? Le pregunté. Solo un error. Por supuesto, cariño, sollozó Hilly. Fue solo una vez. Parece terrible ahora, pero cuando mamá lo planeó todo hace años, todo parecía lógico. ¿Y Tom entonces? Bueno, por supuesto que es tuyo, Davy, gimoteó. ¿Qué quieres decir, equivocado? Le dije. Hice una prueba de ADN y su padre es el mismo hombre que el padre de Linda. El ambiente en la mesa cambió inmediatamente. ¿Qué estás diciendo, Davy? Exclamó Pam sorprendida. ¿Me oíste, Pam? Le dije. Si mi hermano, tan querido, es el padre de Linda, entonces también es el padre de Tom. Silencio. Esta información obviamente era nueva para todos en la mesa, o al menos para la mayoría de ellos. Bob, Pam dijo a su esposo mientras se daba cuenta. Me lo prometiste. Me lo prometiste. Y luego volviste a divertirte con esa mujer.
Bob simplemente bajó la cabeza, deseando estar en otro lugar. Pam gritó a Gilly. Acepté dejarte tener a mi esposo por solo una semana, y decidiste que ahora es tuyo. Con estas palabras dio 3 pasos hacia su hermana y la golpeó en la cara con todas sus fuerzas. Regañó a Gilly, golpeándola una y otra vez, solo deteniéndose y estallando en lágrimas cuando uno de los demás la apartó de su hermanita. ¿Feliz, mamá? Escupí a Jen, pero todo lo que hizo fue mirarme fijamente al espacio. Entonces, ¿quién más estaba entreteniendo a mi esposa a mis espaldas? Pregunté cuando nadie más habló, mirando directamente a Tim, que estaba sentado al otro lado de la mesa frente a mí. Julie gritó a mi lado. Eso también me enganchó. Entonces es verdad lo que me dijeron esa noche, ¿no? Realmente hiciste el amor con ella esa noche en la fiesta. Tim ni siquiera era un buen mentiroso ni muy astuto esa noche, fallando en esquivar el puño de su esposa aun cuando ella lo golpeó en la nariz. No vuelvas a nuestra casa esta noche, gritó Ann a su esposo, y en general nunca vuelvas. Eso va por ti también, dijo Pam a Bob. Me estoy divorciando de ti y nunca más quiero verte. Las 3 hermanas ofendidas se tomaron de las manos y se dirigieron hacia la puerta. No eres nuestra hermana, gritaron en la cara de Gilly, liberándose. ¿Estás feliz ahora, Jen?, le pregunté a mi suegra, pero la expresión en su rostro no cambió. Se sentó y miró directamente hacia adelante, y Gilly siguió sollozando en sus brazos. Lo siento, Davy, intervino finalmente Alf, mi suegro. Si lo hubiera sabido, hizo una pausa, perdido por palabras, pero fue el único de estos bastardos que hizo algún esfuerzo por disculparse. Luego, el hermano Bob caminó alrededor de la mesa y vino hacia mí, extendiendo las manos con una expresión de extrema vergüenza en su rostro. Davy, tosió. Davy, ¿qué puedo decir? Nada, respondí escupiendo, y sin mucha fuerza le golpeé en la barbilla a mi hermano. La fuerza podría no haber sido mucha, pero el momento fue perfecto y retrocedió, tropezando con una silla y cayendo al suelo, sin prisa por levantarse. Supongo que podrías decir que en este punto la fiesta se disolvió. La diversión parecía haber desaparecido toda la noche. Esa noche Gilly nunca regresó a casa, y de hecho, aparte de recoger algunas cosas, nunca volvió a casa. Los niños se negaron a hablar con ella durante algún tiempo después de eso, pero no importaba cuánto la odiara, tenía que pensar en el bienestar a largo plazo de los niños. Eventualmente, recapacitaron y la aceptaron de nuevo en sus vidas, pero no de la misma manera que antes. Yo era el papá y ella. Bueno, creo que se convirtió más en una tía favorita. Toda la familia se desmoronó. 2 de las 3 hermanas que se fueron esa noche se divorciaron, y solo Pam permaneció con Bob, aunque le dio un buen regaño. Decidiendo que lo que era bueno para el ganso era bueno para la gansa. Pam vino un par de noches después cuando los niños estaban fuera. Y rápidamente quedó claro que tenía en mente. Ya sea venganza para ella. O un deseo de vengarse de mí, nunca lo supe. Pero recibí mi venganza. No hubo amor, no hubo compasión. Y solo tuvimos relaciones sexuales vengativas durante horas. Fue extraño. Como hacer el amor con mi esposa, pero diferente. Después de eso, me agradeció y se fue. Y solo me enteré unos meses después que se había vuelto una costumbre para ella. Lentamente pasando por los amigos de Bob. Hasta que había dormido con casi todos ellos. ¿Sobrevivirá su matrimonio? No lo sé. Y no me importaba. No es mi problema. Pero debo sentir lástima por ese hermano. 3 semanas después, una de las hermanas, Ann, que era bonita, me llamó y me invitó a cenar. Fui. Comimos, hablamos, nos enamoramos, nos besamos y terminamos en la cama. Pero esta vez todo fue diferente. Y después de las pasiones iniciales, hicimos el amor. Y fue de nuevo como mis primeros días con Gilly. No sé por qué Tim descuidó su matrimonio.
pero ciertamente no tenía nada que ver con el apetito de Anne. Quizás la pastilla más dulce fue cuando Alf, el sufrido esposo de mi ex suegra Jen, decidió que había tenido suficiente de su interferencia. Compró un yate de 12 metros. Y pasó el resto de su vida activa navegando por Europa. Yo y a veces los niños, pasamos 1 o 2 semanas navegando con él. Y lugares como el sur de Francia, La Rochelle y las Canarias se volvieron familiares para nosotros. Linda se casó con un joven español que conoció mientras navegaba, y cuya familia poseía quizás la marina de yates más grande de Europa. Esto también resultó útil. Los 2 chicos todavía están jugando en el campo, quizás siendo advertidos de no casarse demasiado temprano, como lo hizo su padre. Tuvieron tiempo. Y yo no veo a Gilly. Pero los niños me dicen que vive día a día. Y a menudo pregunta por mí. Los niños me lo dicen, pero solo gruño. Y estoy pensando en intentar el matrimonio perfecto de nuevo. Pero esta vez con Anne. Creo que nos amamos, pero ambos aún estamos un poco cautelosos. Veremos. Quiero asegurarme de no casarme con Anne solo para fastidiar a Gilly. Pero me gustaría ver su cara si lo hiciera. Suscríbete a nuestro canal.